Quería hacer un comentario con el permiso de quien tengo del otro lado de la línea a muchos kilómetros, algo que la semana pasada lo dije al final del programa y en esta oportunidad me voy a tomar el atrevimiento. Igualmente estoy robando, tiempo a la charla, pero él no se va a enojar conmigo, Eh, participemos en los grupos, ¿sí? Difundamos la radioficción, difundamos la telegrafía, veamos quiénes son los grupos que organizan actividades en nuestros países, enganchémonos, apoyémoslos, ¿sí? Porque eso ayuda. En Argentina, vamos a hablar aquí localmente, lo que nos toca. Bueno, el GUCW, entren a la página, vean las actividades, algunas te pueden gustar, otras no. Entren a la página del GACW, el Grupo Argentino de Telegrafía, algunas te pueden gustar, otras no. Pero enganchense, participen. Inclusive estaba pensando, ¿no? Es que por ahí sirve de broma con un gran amigo que tengo en Porto Alegre, con PY3DU, inclusive los concursos también. Cuando los concursos lo organiza gente amiga y demás, y hacete un par de contactos. Hay mucho trabajo atrás. En los grupos bueno, en este caso estoy hablando de grupos de telegrafía. Hay mucho trabajo atrás, mucho esfuerzo por llevar adelante la difusión de la telegrafía. Después hay cosas que nos pueden agradar más, menos, nos podemos sentir más o menos cómodos, pero si por ahí un fin de semana estás en tu casa y hay un concurso que organiza, no sé, el GACW, y hace un par de contactos, mandá después como checklog, no importa. El GUCW, está el QRP Party, no sos de hacer QRP, hace un par de QSO, mandá el reporte, no lo mandés, no importa, pero apoyen, muchachos. Después está, la gente del RTS, ¿sí? Radiotelegrafistas del Sur, que ellos no organizan eventos, pero sí tienen un grupo muy interesante, tanto en Facebook como en WhatsApp. Ahí circula información muy interesante. Ingresás, no te interesa, te vas, ¿cuál es el problema? Pero participemos, busquemos la manera de que las bandas estén activas, y ojo, no lo digo solamente en CW, hablo de todos los modos, porque en definitiva todos estamos bajo lo que es la radioficción, ¿sí? Algo tan lindo que nos abre un panorama, un espectro de actividades, modos y demás, que bueno, por algo seguimos en esto. Locos por el CW, penúltimo programa. Sí, lo escuchaste bien. Penúltimo programa, ya se va el 2025 y este es el programa creo que 23, 24, no me acuerdo. Y pensar que los directivos de la radio me dijeron, pero si ustedes los que hacen CW son 4 gatos locos, hacelo una vez cada 15 días, una vez por mes. Mirá vos, cada 7 días ya llevamos 24 y no te cuento lo que tenemos para el año que viene. Hoy tenemos una charla que creo que, como todas, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, como todas las charlas, una charla que va a ser una charla, como dijo mi amigo Geo, CX1 Sierra India, una charla de boliche, perdonen la expresión, habrá alguien que no le guste, la verdad que no me importa. Hoy voy a tratar por la persona que tengo del otro lado, que como somos de distintos países, por ahí los términos son distintos también. Voy a tratar de no ser maleducado como a veces, o utilizar palabras soeces como a veces lo hago. Una charla de boliche. Son charlas de boliche y hoy tenemos, que hace rato que lo vengo siguiendo, pero el amigo tenía compromisos laborales y familiares. Desde un principio se comprometió a salir, a estar presente, a contarnos, ¿sí?,
sobre su actividad en la radiodifusión, en la telegrafía, pero vuelvo a repetir, por compromisos familiares y laborales se fue dilatando, pero él puede dar fe de que hace rato que le vengo, vamos a decirlo en criollo, rompiendo las pelotas. Así, es tan simple como eso. HK3CQ, HK3 Charlie Queen. Ustedes habrán visto quizás en la difusión que yo puse desde Bogotá, Cundinamarca, la querida Colombia. ¿Por qué digo la querida Colombia? Porque aparte del CW, la radioafición, con Juan Camilo compartimos algo más. O sea, no compartimos, que se entienda bien, por favor. Él tiene su esposa colombiana y da la casualidad que mi esposa es colombiana, por eso también tengo un cariño muy especial por Colombia. Y no está en Bogotá, está en Medellín el caballero. Arrancó ya por el 76, cuando en Colombia existía, y creo que acá en Argentina también estaba eso, alguien que después me lo diga, la categoría segundo operador. Y en el 86 obtuvo su primera licencia, Hotel Juliet 3, Juliet Sierra Foxtrot. Ya en el 97 ya empezó con eso de la telegrafía, que nunca nadie me puede explicar qué es, por qué se mantiene todavía vivo ese modo obsoleto, para mí obsoleto. Ustedes ya se los expliqué que a mí me pagan por hacer este programa, lo otro no me importa. Apasionado por el DX, colecciona llaves, libros sobre telegrafía y le interesa mucho la historia del CW en Colombia. Tenemos el gusto, sí, sinceramente es un gustazo escuchar y mantener esta charla con HK3CQ, Juan Camilo. Juan, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Son creo que las 4 de la tarde ya en Colombia, en Medellín. El abrazo y el gusto de tenerte. Gabriel, muy amable. Gracias a ti por tus cálidas, como siempre, y afectuosas palabras, llenas además de entusiasmo y de los mejores recuerdos. Sí, buena tarde, acá a las 4:09, ya ustedes comenzando la noche, y bueno, muy contento, muy emocionado, con muchas expectativas en torno a Locos por el CW. Yo te había prometido hace unos meses que aquí estaría y finalmente se pudo, y hoy estoy contigo, con ustedes, con todos los colegas y amigos que están escuchando Locos por el CW. CW decimos acá habitualmente, no CW, pero bueno, es lo mismo. Charlie Whiskey, nuestro común entusiasmo, nuestra común dedicación a esa parte de la radioafición que tanto nos anima. De manera que muy contento de estar contigo. Me has puesto en una tarea que me generó muchísimos pensamientos en estos últimos días, casi que seguí tu consejo, es decir, nada de preparación, no hay lugar a preguntas exactamente, no es una entrevista. Es más, para que, como lo dijiste, conversemos, esa charla de boliche que bien calificaste siguiendo al colega CX1 Sierra India. Y en todos estos días pensando me llegaron muchos recuerdos, muchas ideas. Me has hecho una especie de psicoanálisis radiotelegráfico que me llevó hasta tiempos ya lejanos, bueno, y a otros más cercanos, como el gusto, y quiero pues por supuesto rememorar y siempre evocar a nuestro común amigo Alberto Silva, el E1 Delta Zulu, a quien me unió pues una muy profunda y afectuosa amistad, lleno de consejos, de experiencias, de su generosidad que tanto compartió con nosotros y conmigo, y que tuve el gusto de conocer allá en Buenos Aires hace ya 17 años, en el 2008. También nos vimos contigo, Gabriel, en esa ocasión, y con otros colegas
con quienes compartimos la Navidad de ese año 2008 en la casa de Alberto allá en Adrogué. Recuerdos maravillosos, tanto en Buenos Aires, luego de Bariloche, también de San Martín de los Andes, del Radio Club de los Andes. En fin, esos son los recuerdos un poco más cercanos del gusto de haber contactado con el GACW y luego más recientemente con el GUCW. Bueno, también los amigos brasileros del grupo Luis Forano de Telegrafía, el CWJF, Edson Fonseca, a quien también tuve el gusto de visitar tal vez en el 2009-2010, que por razones de trabajo estuve en Río de Janeiro, y aproveché para Luis de Fora, y allá pasamos un maravilloso día con Edson, con los colegas brasileros. Y por esa época, pues bueno, participaba muy entusiastamente en los concursos, en el Campeonato Suramericano de Telegrafía, y bueno, tanta actividad de esa época. Pero ya volveremos a esos tiempos, y si quieres, Gabriel, empiezo por hablar un poco de los comienzos, de dónde comenzó todo, de dónde se inició el entusiasmo por la radio y particularmente por la telegrafía, si te parece. Me parece perfecto. Lo único que te voy a pedir, Juan Camilo, si te podés alejar, quizás alejar un poquito del micrófono porque está saliendo con mucho eco, para que salga bien la grabación. Que recordemos a quienes se enganchan tarde o tienen que dejar la charla por la mitad, que mañana van al canal de YouTube de Punto Cero Radio y encuentran, o a la página del GUCW y encuentran la charla en este caso con Juan Camilo. Pero sí, te escuchamos, Juan Camilo, el programa es tuyo. Yo hago solamente acá de intermediario, de apretar un botón y de que esto salga. Perfecto, Gabriel. Bueno, acá me retiré un poco más. Si hay cualquier inconveniente me dices, me acerco, me alejo, lo que consideres para que se escuche de la mejor forma posible. Bueno, pues debo decirte que yo comencé el interés por la radio, como seguramente muchos de nosotros, con la escucha de las emisoras de onda corta. Ajá. En la biblioteca de mi padre había un viejo radio Philips, una radiola, porque tenía tanto para los discos, los long plays de 33 revoluciones, 45, 78, pero también tenía pues su dial y las frecuencias de onda corta. Y siguiendo la costumbre de un tío abuelo que había vivido en Londres y le gustaba mucho escuchar la BBC, pues ahí yo de niño escuchaba con él y con un hermano mío también muy aficionado a la radio, las emisoras de onda corta. Y me tocó, digamos, finales de los años 60, muy jovencito, y luego toda esa década de los 70, oír por radio de onda corta la Guerra Fría, porque se acordarán ustedes, fue esta época de tanta tensión entre los dos bloques geopolíticos dominantes en el mundo por aquellos tiempos, y las emisoras de radio, pues cada cual hacía la respectiva propaganda de su sistema, y uno seguía la Guerra Fría ahí, pues, incluso los momentos tan álgidos en la política. Era muy llamativo, muy interesante, y escuché también ya en alguno de los programas de Locos por el CW y yo exactamente la misma experiencia que comentaba alguno de los colegas, que uno enviaba los reportes de recepción a Radio Pekín, a Radio Moscú, a Radio Praga, a Radio Francia Internacional, la BBC, La Voz de América, Radio Tirana en Albania, bueno, una cantidad de lugares, también algunas suramericanas, en fin, los reportes de recepción con el código SINPO, y le respondían a uno con tarjetas QSL. Fueron las primeras tarjetas QSL que recibí yo por aquellos tiempos, que venían con la programación de la respectiva emisora,
banderines, Te, folletos propagandísticos del te iba, país. te iba, Bueno, sí, perdona Juan Camilo, te iba justamente cuando estabas relatando de lo que uno recibía ante los reportes que uno enviaba, justamente, y me ganaste de mano como debe ser, debo tener por ahí un pequeño banderín de Radio Francia Internacional. O sea, eh, ellos te respondían con la programación, con una tarjeta también confirmatoria al reporte que uno le había enviado y un banderín de tela pequeño, ¿no? Obviamente, de Radio Francia Internacional. Sí, sí. así es, Gabriel, y también incluían, bueno, alguna postal o stickers, calcomanías, diferentes objetos de divulgación que a uno le gustaban mucho, pues, de Sí. niño. Entonces, básicamente era la escucha de estas estaciones de AM en diferentes horas del día, pero ahí me llamó la atención escuchar por primera vez radioaficionados en 40 metros AM, estaciones colombianas que escuchaba uno ahí. Y bueno, ¿esto qué es? Ahí empezó a despertarse un poco lo que aquí llamamos el bicho de la radio, Claro. el virus de la radio. ¿Qué son estas personas? ¿Cómo hacen para estar hablando de esa forma? Lo bien que la pasan en sus conversaciones, en fin. Y un primo mío me enseñó ya en 1976, cuando yo saqué la licencia de segundo operador, a hacer algo que, no sé ustedes cómo lo llamen, nosotros lo llamábamos filtrar las estaciones de banda lateral. Como yo no tenía radio de radio aficionado en mi casa, sino iba a la casa de mi primo a utilizar para hacer algunos de X un Yaesu FT401B, un radio muy grande, una belleza. Eh, pero cuando yo quería curullar, como decimos acá, escuchar las Sí, sí. estaciones de radio que estaban en banda lateral, pues se filtraban conectándole o uniendo físicamente la antena de dos radios en la misma frecuencia, ahí ajustaba uno un poco el dial y escuchaba las estaciones de banda lateral, y ahí empecé a escuchar también banda lateral en 20 metros, en 15 metros, en fin. Y O sea, por primera vez las estaciones de telegrafía. El pito, el tono de la telegrafía me llamó mucho la atención, y pero pues sabía que estaban hablando algo, pero para mí pues por supuesto completamente ininteligible. Pero yo ya había tenido interés por la telegrafía desde antes, porque siendo muy niño, en una ocasión que acompañé a mi papá a un taller de reparación de radios y televisiones y demás, a llevar algún aparato, había una llave telegráfica, y pues yo las había visto por fotos o en fin, y yo rogué que me la regalaran, que me la vendieran, y mi papá me regaló esa llave telegráfica. Mi papá pues nunca hizo radio, no sabía de eso, en fin, pero le llamó la atención mi interés por esa llave telegráfica que aún conservo, y que la adquirí por allá en el año 74, 72, algo así, estaba yo muy joven todavía. Entonces conservé esa llave y entonces quise aprender telegrafía, pero naturalmente, como también nos habrá pasado a muchos, hice todo al revés. Conseguí un libro que tengo acá a la mano que se llama Vademecum del radioaficionado. Lo conservo, escrito por Roberto Herzberg, Whisky 2 Delta Juliet Juliet. Y acá hay algo que vuelve y nos une con la querida Argentina y el querido Buenos Aires. Y resulta que este libro fue impreso en Buenos Aires en el año 1974. ah, ah, Y bueno, ahí los diferentes capítulos hablan de la fraternidad internacional de los radioaficionados, los receptores, los transmisores. Eran momentos en que aún, pues, en su mayoría los radios eran, pues, uno el transmisor, otro el receptor. Bueno, un capítulo sobre antenas, las organizaciones de radioaficionados.
un apéndice más de tipo técnico sobre teoría electrónica, resistencia, ondas, condensadores, circuitos, etcétera, y un capítulo dedicado al aprendizaje del código Morse. En ese capítulo está la famosa tabla de los puntos y rayas del alfabeto y de los números, y yo me puse a aprender eso y con aquella llave que pues no tenía ninguna utilidad práctica en ese momento, pero por fortuna le comenté a un primo, ingeniero eléctrico, que yo tenía mucho interés por la radio. Él conocía radioaficionados y entonces me dijo, pero usted, ¿qué quiere hacer? Le dije que esta llave telegráfica pues produzca el sonido. Bueno, Entonces, en algún libro que él tenía, me dio el plano de un circuito para hacer un oscilador para prácticas de telegrafía. Fui, compré los transistores, los diodos, en fin, algo muy, muy elemental. Él me ayudó a armarlo y ahí empecé a transmitir, pero pues una cosa completamente es decir, yo me escuchaba lo que transmitía, pero no tenía finalmente ningún sentido práctico. Simplemente era el gusto de escuchar el sonido, de escribir una palabra, yo mismo la oía o le decía a algún hermano, esta es la A, este es su nombre en telegrafía, qué sé yo, pero nada más. Así fue pasando el tiempo y durante esos años y de manera muy esporádica, desafortunadamente, porque pues iba a hacer radio de mi primo, iba y hacía algunos de X en la banda de 40 metros. La licencia de segunda categoría, perdón, de segundo operador, solo me permitía hacerlo de esa forma. Eh, y en 1986 ya presenté el examen ante el Ministerio de Comunicaciones y obtuve la licencia HJ3 Japón, Santiago, Francia. Hotel Japón 3, Japón, Santiago, Francia. Y ahí sí ya pues empecé a hacer DX con mi primer radio ya propio, compré de segunda mano, usado un FT-101 Eco, un, el cien, famoso sello un 101, 101 Eco. un 101 eco, Exactamente. un equipazo. Sí, todavía lo tengo y a veces lo utilizo, me gusta hacer radio con él, con la llave vertical o con el vidrio. Aún lo utilizo de vez en cuando y lo enciendo con alguna frecuencia simplemente para que se caliente y ahí lo tengo y lo aprecio pues con muchísimo gusto. Entonces ya a partir del 86 y con el 101 Eco hice algo de DX, ya podía salir en algunas bandas, en 20 metros no se podía en aquellos tiempos para los novatos o novicios, básicamente salían 40 metros, en 20 metros, perdón, en 20 no, en 40, 15 y 10 metros. Y hacía pues DX por aquellos tiempos. Eh, y empecé a escuchar ya más adelante, bueno, porque es que también viene la vida familiar, me casé en el año 87, la vida laboral, todo esto hace que uno se aleje un poco de la radio. Yo he tenido como ciclos de 10 años de cierta de intensidad en el mundo de la radio, 10 años en que por diferentes razones me alejo y 10 años en los que luego vuelvo y retomo la sesión. Y ya para finales de los 80, de los 90, perdón, hacia el 97, 98, a mí me llamaba la atención que escuchaba pocas señales en banda lateral, en fonía, pero sí escuchaba mucha actividad en la parte de telegrafía, Mirá, pero por supuesto no entendía nada. Pero sí tenía ese interés y conservaba aquella vieja llave vertical y medio me acordaba algo del código Morse, pero con los puntos y las rayas, pero por supuesto no entendía nada. Entonces me compré los CDs de la American Radio Relay League, unos CDs que eran, creo que son dos CDs de un curso de telegrafía.
que iban transmitiendo a diferentes velocidades el alfabeto, algunos indicativos, en fin. Con esto empecé a practicar. Ujú. También empecé a practicar con los boletines de la ARRL y escuchaba. También me fue muy útil los beacons en 10 metros, Ajá, porque ahí el radioaficionado pues envía o automáticamente se está enviando el indicativo, generalmente la potencia con la que se está transmitiendo y el grid square desde donde está ubicada la estación. Entonces a eso le permitía a uno ir tratando de identificar las letras y los números y bueno, y escuchar también QSOs en CW. Y así fue como inicié pues el aprendizaje del código Morse ya en serio pues y escuchar los primeros QSOs en telegrafía. Esto se unió además con un contacto que para mí fue maravilloso, un radioaficionado alemán, pero que llevaba muchos años viviendo en Colombia, con el indicativo HK3 Yankee Hotel, Hans Heinrich. Hans era un gran aficionado a la telegrafía, además él había sido telegrafista profesional en barcos, había viajado por muchos lugares del mundo y era el telegrafista de algunos de sus barcos y muy aficionado a la radio, a la telegrafía en particular y muy competente en la parte técnica. Eh, Aspecto para el cual yo era y sigo siendo muy débil porque no es mi campo profesional. Yo pues básicamente soy es un historiador, de manera exacto. que me varaba a veces para hacer una soldadura o bueno, las cosas más elementales. Aunque a veces ya se defiende uno por ahí con una que otra cosa y con la ayuda pues de los colegas. Entonces, estos fueron bueno, y Hans me dio muchos consejos de cómo hacer las cosas bien y por dónde empezar y qué camino seguir para aprender telegrafía. Y así fue como hacia el año 98, 99 hice el primer llamado, mi primer CQ con llave vertical, me contestó una estación de Polonia. Con mucha paciencia, me escuchó, bajó la velocidad, completamos el contacto, yo muy asustado, pero se logró, se hizo, conservo la QSL. Eso me generó pues muchísima emoción y de ahí para adelante cada vez me fui soltando más. Durante un buen tiempo hice solo telegrafía con llave vertical, no solo con aquella que les cuento que había tenido desde tantos años atrás, sino alguna otra que compré por esa época. Eh, bueno, también me haces acordar que me fue muy útil un programa de radio que era creo que todavía se utiliza, el RUF XP, Radio Unión Francia Zulu, Xilófono Papa, de este colega del Talima 4, Mike, muy bueno. Que años después Re- salió el Learn CW Online, el Lima Charlie Whiskey Ontario de Fabián Kurz, del Juliet 5 Charlie Whiskey, es excelente también, que son muy útiles, ¿no? Básicamente van mandando indicativos y si uno lo contesta bien, aumenta un poco la velocidad, en fin, eso sirvió muchísimo. Entonces, bueno, me dediqué cada vez más al CW y me fui, o el CW, y me fui alejando de la fonía. En el año 2000 cambié el indicativo, pasé a la licencia avanzada, durante unos pocos meses tuve el de HK3 Japón, Santiago, Francia, pero a partir del 2000 HK3CQ, Hotel Kilo 3, Charlie Queen. Eh, bueno, debo decir que entonces uno empieza, o por lo menos fue mi caso, a ponerme unas metas, pero no metas como desafíos o imposiciones, sino retos en el buen sentido del término. Y uno de ellos fue que quise hacer como HJ, es decir, con la licencia de novicio, las 40 zonas de CQ
y el de XCC. Y Ajá. yo me esforzaba para que tratar de conseguir ese logro antes de sacar la licencia de primera categoría o pues después ya la de avanzada. Entonces con las limitaciones de bandas a las que tenía acceso como novicio, tuve la satisfacción de hacer las 40 zonas CQ y el de XCC mezclados, ¿no? En ese momento, mezclado, tanto fonía como Como telegrafía, telegrafía. y la telegrafía me ayudó muchísimo. Es que te decía hace un momento que escuchaba uno poca actividad en ocasiones o ninguna actividad en fonía y sí bastante en telegrafía. Entonces uno quería estar ahí haciendo de X, pero no sabía. Entonces eso pues fue una gran motivación y me trae un poco a lo que sucede hoy día con el FT8 en el siguiente sentido. A veces uno recorre las bandas, pues la parte de telegrafía, yo casi no escucho la de fonía y no hay actividad, no hay mayor actividad, pero pasa uno por ese pequeño sector del FT8 y escucha uno unas señales muy fuertes y bastante actividad. Entonces era un poco lo mismo, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo hago yo para estar ahí? A mí el FT8 no me ha interesado, nunca lo he hecho, eh, y respeto a quienes lo hacen y tanto se divierten con él. Pero veo también que de alguna manera eso es lo que les entusiasma, que pues, se pueden hacer de X, que no hay actividad en otro lado, entonces están allá. Les pasaba lo mismo en mi caso cuando decía, pues no hay nada en fonía, sí lo hay en telegrafía, pero yo no sé eso, ¿cómo hago para aprender? Pero bueno, me fui metiendo en ese mundo, con la gran ayuda de Achicatrel Yankee Hotel, de otro gran colega y amigo que ya murió, H3 Delta, 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 Beto, un gran telegrafista colombiano y un gran dixista. En su momento era el número uno en Colombia, excelente persona también. Tanto Hans como Beto ya murieron. Y otro amigo que debo mencionar, H3 Charlie Whisky, Roberto Rey, que desafortunadamente anda un poco alejado de la radio, pero es un gomoso, como decimos acá, Ajá. la telegrafía. Llega como mi compañero de radio y de conversación ¿Qué, permanente en torno a la telegrafía. qué, li- ¿Sí me qué, dices? qué licencia, ¿no? HK3 Charlie Whisky. Qué licencia. Ah, sí, maravillosa. Qué licencia. Él Envi- se me da, escapa en este momento. da, ¿Cómo dices? da envidia tener como sufijo el Charlie Whisky, ¿no? El número más el Charlie Whisky. No, imagínate, cuando se pudo hacer ese cambio de letras acá en Colombia, Roberto me decía, le gané por unas semanas o por unos días, porque yo también lo tenía pensado, el HK3 Charlie Whisky, y cuando no, ya el Roberto lo pidió y ya lo ganó. Entonces pensé bastante cuál qué indicativo pedir y llegué a la conclusión del SECU, aunque un poquito largo, pero decía algo, tenía un sentido, el llamado, el llamar, en fin, entonces me decidí por este aprovechar el whisky. Eh, a partir del año 2000, 2001, 2003, mucha actividad, mucho de X, muy dedicado a esto, concursos, eso fue creciendo ya para el 2006 y 2007 participé pues en el campeonato sudamericano de CW y ahí fue cuando estuve en Buenos Aires, cuando Ajá. estuve en Juiz de Fora, tuve el honor y el gusto de recibir el diploma de campeón de uno de estos concursos de manos de Alberto precisamente. Eso fue muy emocionante, además en medio de un asado y unos vinos y la conversación pues con todos ustedes tan maravillosa. Eh, También debo mencionar, me haces acordar de otros colegas colombianos con quienes quisimos seguir el ejemplo del grupo argentino de CW y armamos o fundamos pues, informalmente el grupo colombiano de CW. Ahí estábamos amigos como HK3 Ontario,
HK3 Tango Unión, HK3 Unión América, HK1 Alfa Alfa y HK6 Delta Eco Sierra. Todos ellos muy animados por la telegrafía. Uno de ellos ya murió, HK1 Alfa Alfa, los demás siguen activos. Pero ellos, bueno, les gusta el DX, les gusta el concurso, pero poco o nada de algo que a mí cada vez empezó a gustarme más, además del DX, que es la conversación en telegrafía, lo que en inglés llaman el rag chewing, es decir, hablar, salir a hablar, ya sea, es decir, pasar más allá, ir más allá del 599 TU, del 599 gracias. Ir más allá, así sea el equipo, el clima, la antena, el nombre, bueno, las conversaciones, por pequeñas que sean, hasta ya conversaciones más largas con los colegas. Y a eso es que me he dedicado yo después de haber pasado por diferentes etapas, cambios, recesos en el mundo de la radio. Porque fíjate, Gabriel, que en el año 2000, bueno, además esto coincide y fue desafortunado porque Hans, el amigo alemán que te cuento, se fue a vivir nuevamente a Alemania. Desafortunado lo digo en el sentido de que perdí la orientación y el contacto y con quien yo hablaba y quien tanto me enseñaba de telegrafía. Él, después de vivir 20 años o más en Colombia, volvió a Alemania. Eso fue lo desafortunado. Lo afortunado fue que yo le compré parte de su estación. Compré una antena que me dio muchísimas satisfacciones, la Force 12 C4XL. Excelente antena. Además tenía ahí la gran ventaja de tener ahí una direccional en 40 metros, porque yo antes solamente había utilizado dipolos, únicamente dipolos, pero ya por primera vez una direccional. A él le compré esa Force 12, le compré un HeatKit SB200, algo que fue maravilloso y que fue el radio que me ha dado y aún me sigue dando muchas satisfacciones en telegrafía, que es el FT 901 Delta Mic, un radio pues ya viejo, pero excelente. Bueno, pero 901. Pero Juan Camilo, el 901 DM, a ver, no me acuerdo con quién charlamos el otro día de todos los muchachos y las chicas también que hemos hablado aquí, de esos equipos que por ahí marcaron una época, ¿no? Que yo, estamos hablando del, ¿cuál era? El Icon, creo que era el 751, me parece, si no mal recuerdo. Bueno, de la línea Yaesu tenés el 901 Delta Mic y su versión anterior, digamos que también fue un equipo muy vendido y que hizo una gran campaña, que fue el 101 ZD, ¿te acordarás? Claro, porque además ya podía uno salir. Yo tuve durante un breve tiempo un Zulu Delta, claro, porque podía uno salir en las bandas WAR. En las bandas WAR, claro. Y 30 metros me interesaba muchísimo. Yo nunca había salido en 30 metros. Por primera vez salí en 30 metros con el 101 Zulu Delta. Claro, son esos modelos que por ahí marcaron historia, como por ejemplo, hablemos sobre todo de los valvulares, ¿no? Salida valvular, como uno cuando habla del 830, del Kenwood S830. Fueron esos equipos que realmente marcaron épocas, digamos, ¿no? Había un montón de equipos, ¿no? Pero por ahí hay algunos, el otro día, no me acuerdo con quién hablé, creo que con el Imauski 8 de Rebu, con Ale,
creo que fue con él, no me acuerdo por ahí bien, del elefante blanco, el 107M de la Yaesu. Exacto. Que se les ocurrió hacer un equipo blanco, el famoso 107M, el elefante blanco, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, digamos que esos cerca de 10 años o un poquitico más, a partir del 2000, bueno, hasta el 2008, porque a partir del 2008 ya fui disminuyendo en cierta forma la actividad debido a compromisos laborales. Entonces fui muy activo, es decir, los años de los concursos del campeonato sudamericano y muy dedicado a hacer de X, a acumular países y también, por supuesto, a conversar en telegrafía. Y avancé bastante pues en la parte del DXCC, pero aún estaba muy lejano del honor roll, ahora después llegaremos a eso, pero me volví, digamos, ya un 99.9% de telegrafía. Hoy día conservo pues ese 99.9%, no digo que el 100%, porque en ocasiones saluda uno a alguien aquí local en 40 metros, algo así, o para ensayar el radio, y debo decirlo también, si me llega a salir y tengo la oportunidad de hacer alguna de las entidades de los países que me faltan y pues está en fonía, pues bueno, lo hago en fonía, claro. Ni más faltaba. Pero la verdad es que la fonía hoy día no tengo micrófono a la mano, no me llama mucho la atención. Tú mismo me pusiste un reto de hacer hoy fonía en esta charla, pero esta sí es una fonía que disfruto muchísimo. Pero el CW tiene un encanto inmenso. Entonces, bueno, a eso es a lo que me dediqué. Bueno, y te decía, entonces fue como la época de esplendor y de gloria en mi mundo de la radio, en mi pequeño mundo. Son cosas que solamente entiende uno y los colegas que también lo viven. Es porque tenía la Force 12, el Icon 775 DSP, que todavía tengo ese radio, que es excelente, porque además da 200 vatios, y bueno, el FT901 que también conservo, el Hitkit SB200, el amplificador lo vendí, tuve un Kenwood TL922, el amplificador, que hoy día me arrepiento de haberlo vendido. Entonces hoy día, digamos, no cuento con potencia, simplemente... Otra herramienta que dio también que hablar y que marcó una historia, ¿no? El TL922. Claro, excelente amplificador. Muy fiel, muy fiel. Sí, muy fiel, de trabajo pesado, como se dice, y para los concursos, excelente, muy bueno. Me arrepiento mucho de haberlo vendido en perfecto estado, y es que además hoy día conseguir un amplificador lineal es muy difícil y muy costoso. De manera que este mundo de la radio ha cambiado bastante, porque mira, por aquellos años de escucha de onda corta y de los primeros años de X, uno enviaba una tarjeta QSL por el correo normal, era muy barato, era muy económico y nada se perdía, todo le llegaba a su destinatario, la respuesta llegaba, si uno en el sobre metía $1, $2, no se perdían, igual si a uno le mandaban $1 o $2 para responder una tarjeta, llegaba. Hoy día eso es absolutamente imposible. No. Las tarjetas se pierden, se las roban o se demoran meses cuando llegan y llegan abiertas, los sobres saqueados, es una tristeza. Por eso también cambió todo esto. El buró se acabó, entonces hoy todo es electrónico. Hoy OTW, ¿sí? Hoy es todo electrónico. O sea, nos guste o no nos guste, para bien o para mal. Yo hace un tiempo atrás recibí, que para mí fue una sorpresa, recibí una QSL
aquí en mi buzón, en casa, de un amigo que nombré hace un par de minutos, de PY3DU, me dio una sensación, la tengo acá en el escritorio, porque después de, no sé, más de 20 y pico de años que no recibía una QSL en papel, y te digo la verdad, me dio, viste, se me puso la piel de gallina, decir, mira, claro, después hablando con el amigo Luis, me dice, al fin te llegó, hace, no sé, ponele 3 meses que te la envié. Estamos hablando de Porto Alegre a Santa Fe Capital, Santo Tomé, no estamos hablando de acá a Japón. No, hoy es todo digital, y olvídate de meter, como en su momento, ¿te acordás? Para confirmar esas expediciones, de meter $1, $2 adentro de un sobre. Nunca más. No, eso hoy día es absolutamente imposible, todo se pierde. Entonces, cosas que antes eran muy fáciles como las QSLs y la emoción que le daba a uno llegar a la liga de radioaficionados y abrir el casillero con 50, 100 QSLs, o cuando llegaban al domicilio los sobres también, casi que a diario estaban llegando tarjetas y tarjetas, sobre todo cuando yo me dediqué a la telegrafía. Pues eso cambió muchísimo, porque había pocas personas tal vez en Colombia que hacían telegrafía, entonces uno era muy pedido. Claro. Había mucho interesado en confirmar Colombia en telegrafía, entonces llegaban tantas tarjetas, y nada de esto se perdía, ya fueran por el buró, demoradas como sabemos, o por vía directa, pero llegaban. Entonces ese tipo de cosas hoy día pues ya no existen. Y lo traía a colación cuando hablábamos del TL922, del amplificador, porque lo mismo, hace tantos años era más fácil el comercio y la reparación de estos radios. Hoy día, bueno, no hay quien le arregle a uno un radio que tiene algún problema. Comprar algo nuevo se volvió inalcanzable. Entonces tenemos que cuidar mucho la estación que tenemos. ¿No? Porque si no, pues esto es muy complicado. Hoy día comprar un amplificador nuevo, pues es imposible. No, un equipo inclusive también, Juan No, Camilo. claro, Sí. claro. No, bueno, no, la verdad que no estoy interiorizado, haría mal en decirlo, pero no sé cuánto puede estar saliendo, y al alcance de quién puede estar, una direccional mirá lo que te digo, de 3 bandas, ni siquiera te hablo de una de 4 bandas, una tribanda. No, imagínate. No sé, a eso sumale una torre, obviamente, como la gente, con un buen rotor, con sus riendas, de hecho, como corresponde. Además, una instalación de una antena, hablemos de un antenamiento, de un sistema de antena, llamémosle, normal, ¿no? O sea, no estamos hablando de una superestación. Realmente hoy, al menos acá en Argentina, y por lo que veo también en Colombia, es inalcanzable. Y equipos, bueno, No, eso es y muy difícil, equipos muy más que más. difícil. Por eso me arrepiento tanto de haber vendido el Kenwood, el 922. Imagínate, la antena Force 12, la direccional, es decir, toda esta estación que tuve del año 2000 al año 2008 y 2012, ya finalmente cuando desmonté todo, eh, pues hoy día es irrecuperable, y la Force 12 quedó abandonada porque vendimos una finca que teníamos a una hora y media de Bogotá, donde pues había el espacio para montar la antena, Uh-huh. excelentes condiciones en ese lugar, en fin, pero se vendió la finca, yo no tenía dónde instalar la antena, a nadie le interesaba, desmontarla también costaba un dinero, en fin, eso se perdió desafortunadamente, debo decirlo pues con total franqueza. Y duré entonces
un buen número de años, del año 2012, aunque ya como he dicho, desde el 2008 estaba bastante alejado, pero ya sin estación desde el 2012, ahí vuelven los ciclos que te decía al comienzo de unos 10 años, por ahí hasta el 2022-23, cuando ya me vine a vivir acá en Medellín e instalé un dipolo, digamos, una long wire, más precisamente una end fed, de estas que son alimentadas en un extremo. Sí. Exactamente. Una ENFED que va de 80 a 10 metros, aunque en 80 metros no me ha trabajado bien, en 40 tampoco muy bien, pero en 15, en 20, 12 y 10 funciona bastante bien. Entonces he utilizado esa antena durante un buen tiempo y bueno, ha sido más o menos aceptable, pero uno tenía la mala costumbre, por decirlo de esa manera, Sí. de la direccional. Y la diferencia es evidente, pero bueno, no importa. El hecho es que a partir del 2022-23 volví a la radio, ya no en las mismas condiciones en todo sentido de antes, pero sí disfrutándolo muchísimo y, y volviendo pues a la telegrafía. Y ahí, digamos, me puse nuevamente unas ciertas metas, unos ciertos retos, pero como lo decía también hace un momento, disfrutándolos muchísimo y sin afanes, gozándolo. Uno de ellos era el de lograr el honor roll. Ajá. Y bueno, este año 2025 fue maravilloso en ese sentido porque logré varias cosas en ese mundo. Bueno, conseguir el honor roll, los 331 países, tengo 334, pero hay 3 deleted, borrados. Ajá. Bueno, no me gusta mucho hablar de los logros propios, personales, pero estamos entre amigos y no lo hago con ninguna orgullo molesto, falso, qué sé yo. Ustedes lo entienden bien. No, simplemente, Juan Camilo, a ver, simplemente es una cuestión de objetivos que uno se propone. Por eso yo creo que ni siquiera lo digo porque lo siento así, no porque justamente lo estás comentando vos. No se trata de decir, ay, yo tengo esto. Yo creo que simplemente es una cuestión de objetivos que uno se propone y que llevan su tiempo y su dedicación y esfuerzo. De última, a ver, tampoco estás logrando algo que te va, porque es medio cómico, ¿no? Tampoco estás logrando algo de que te va a salvar, por ejemplo, económicamente. Simplemente uno se puso un objetivo de decir, quiero lograr esto, llegar al 16 Honor Roll, y lo logré. Eso llevó tiempo, llevó dedicación, ¿sí? Llevó a estar al tanto de las condiciones de propagación, llevó estar al tanto de por ahí expediciones a esas entidades donde por ahí solamente las encontramos con expediciones, no habitualmente. Entonces, a ver, yo no lo tomo, como decimos acá, como una fanfarronería, digamos. Llegué al Honor Roll. Yo lo tomo como algo de decir, che, hace muchísimos años me propuse un objetivo y a base de esfuerzo lo logré. Es lo mismo que otro colega le llevó a lo mejor, y ahora los hay también, ojo, y ahora los hay, porque hay mucha gente que también, hay muchos colegas que siguen dedicándose y es
realmente un gusto verlos. Por ejemplo, decir, me llevó 5 años desarrollar, armar este transceptor. Y bueno, a ver, son objetivos que uno se pone, algunos como es tu caso, es por el lado del DX, otros por el lado de la técnica. No le veo nada de malo, digamos, ¿no? O sea, son objetivos como decir, bueno, por ahí, dentro de la radiodifusión me dedico, que no es mi caso, ¿no? Obviamente, a desarrollar un software para loguear los QSO y me lleva capaz que 7 años. Después digo, mirá, lo logré. Y no ganas nada porque lo largás con código abierto y demás. O sea, creo que está bueno. Me parece perfecto, Juan Camilo. Me parece No, y, y, te, lo y, entiendo. y te felicito. De hecho, te felicito. Muy amable, Gabriel. No, lo entiendes muy bien y lo tomas por la forma, pues, como debe ser tomado, porque es que además a veces hay un ánimo competitivo que, que no me parece muy sano en el mundo de la radio. Yo, entre otras, por eso me alejé un poco un poco, Te, no, te voy casi a, es todo, te, de los concursos. te, Sí, dime. disculpa, Juan Camilo, porque Sí. justamente, viste como lo anticipé hoy, justamente tengo, como ya lo he comentado, todos me conocen, todos saben lo que es este programa, que no es un programa, es una charla. Dame 2 minutos 3, y antes de ingresar al tema, me adivinaste el tema ese que ibas a tocar ahora, me adivinaste el tema ese. Pero como en ese tema me gustaría estar, como hemos estado hasta ahora desde que empezamos, atento, te voy a pedir, porque ya llevamos 1 hora casi hablando, como siempre, me voy a la mierda con los programas, como siempre me voy a la mierda con las charlas. Lo que te voy a pedir antes de, por eso te pido 2, 3 minutitos nada más que me des, te voy a pedir, que es algo que me parece muy interesante, eh, si te podés explayar un poquito, y el otro tema lo dejamos para dentro de un par de minutos, con el interés tuyo de lo que se refiere a la historia del CW, eh, particularmente en Colombia. Perfecto, está muy bien, Gabriel. Entonces, tranquilo, atiende lo que debes atender, me lo habías anticipado, no hay ningún problema, con toda la informalidad y confianza. Y yo hablo acá un momento entonces de el interés también por la historia de la radio. Es otro tema que me ha despertado muchísima curiosidad y alrededor del cual he venido haciendo algo de investigación en mi tiempo libre e incluso han salido algunas publicaciones que con muchísimo gusto puedo enviar a quienes estén escuchando los respectivos PDFs por correo a vuelta de un correo que me envíen a hk3cq@hotmail.com, Hotel Kilo 3 Charlie Quinn @hotmail.com y con el mayor gusto les envío el respectivo PDF de algo que escribí sobre la historia de la telegrafía en Colombia. Porque lo comentábamos también con Gabriel, es una tristeza ver cómo cada vez hay menos telegrafistas y menos telegrafistas de verdad, porque, bueno, hay algunos que salen con computadores, decodificadores, etcétera, a hacer el 599TU para un país nuevo, en fin, bueno, eso es válido y está bien, pero, pero eso no hace que el interés finalmente por el Charlie Whiskey sea absolutamente, digamos, para calcarlo de alguna forma, legítimo, porque si uno no conoce lo que está haciendo, si uno no entiende lo que está haciendo, pues no le saca
pleno gusto. Entonces, aparte de la operación del CW o del CW, me interesé también por investigar sobre su historia. Curiosamente, en el caso colombiano, en otros países hay libros y publicaciones, escritos de carácter académico, en fin, muy interesantes, muy de fondo, muy cuidadosos sobre la telegrafía, obviamente no solo la telegrafía de los radioaficionados, sino la telegrafía pues para las comunicaciones del comercio, de los negocios, de la familia, de las comunicaciones de los barcos, de los aviones, etcétera, etcétera, muy completos, incluso del impacto de la telegrafía o el uso de la telegrafía en momentos decisivos, empezando por trabajos sobre la telegrafía durante la guerra de secesión en los Estados Unidos y el papel estratégico que desempeñó la telegrafía para las decisiones tomadas por Lincoln durante ese conflicto. Acá en Colombia ya incluso se ha trabajado algo sobre el papel de la telegrafía en las guerras civiles del siglo XIX, es decir, a partir de 1875, que es cuando se hicieron las primeras transmisiones telegráficas en este país, telegrafía por hilos, telegrafía de alambre, por supuesto, en aquellos tiempos antes, mucho antes de Marconi. Es decir, el primer Internet finalmente en la historia, la primera posibilidad de comunicación inmediata o casi inmediata o muy rápida, pues entre dos puntos lejanos. Y bueno, dediqué algún tiempo a escarbar archivos del siglo XIX, periódicos del siglo XIX, algo de correspondencia, archivos de telegramas, bueno, para escribir algo sobre la historia de esa telegrafía en Colombia, desde 1875, todos los años de la telegrafía de alambre o de hilo, y luego el inicio ya en los años 20 del siglo XX de la telegrafía inalámbrica en Colombia, las primeras estaciones inalámbricas, hasta desembocar ya después en 1933 con los primeros radioaficionados propiamente en el país, que por supuesto hacían CW. Entonces ha sido un tema que me ha interesado mucho, sobre el que he tenido intercambio de información, de documentos, de archivos con colegas de algunos otros países que también han trabajado sobre la materia, y eso ha alimentado otro par de aficiones que se desprenden del interés por la telegrafía, y son las de coleccionar libros antiguos de telegrafía y también llaves telegráficas. Entre otras tengo una que me regaló Alberto cuando estuve allá en Buenos Aires, y bueno, tengo un buen número de llaves telegráficas, algunas de ellas antiguas, algunas del siglo XIX, algunas más modernas. Me gusta utilizarlas, las voy rotando en la estación, tanto llaves verticales como vibros, como cutis o zapatillas, por supuesto verticales, y las electrónicas, diálicas y demás. Utilizar las llaves, rotarlas, llaves telegráficas que posiblemente no se utilizaban desde hace 50, 80 o 100 años, volverles a dar vida, restaurarlas, limpiarlas, que los contactos queden funcionando bien y que vuelvan a estar al aire. Eso me entusiasma, me emociona muchísimo, y tengo pues llaves que dedico a esa parte del gusto por la afición. Incluso cosas muy curiosas, por ejemplo, traer aquí como aspecto anecdótico, tengo un par de llaves de fabricación colombiana, tal vez de los años 50 del siglo XX. Una de ellas es una llave Vibroplex, la tengo incluso nueva en la caja original, pero lo curioso es que es hecha en Colombia
y la B de inicial de bibroplex es lo que aquí llamamos B larga o B labidental, no la V, y es por supuesto una llave, una réplica de una vibroplex, pero una réplica ilegal. Es una llave pues que seguro no pagó los derechos de autor, la licencia para utilizar el modelo, etcétera, etcétera. Es muy curioso, pues porque tiempos en los que los derechos de propiedad intelectual pues eran burlados de esa manera. Y tengo también una llave antigua, también colombiana, que es una pequeña mano tallada en madera, pero es una llave que se utilizaba para practicar la manipulación de la llave vertical en tiempos de la telegrafía de alambre o de hilo, y simplemente produce el sonido de dos contactos metálicos que tiene, sonido muy similar al de los sonantes, los sounder de la comunicación telegráfica alámbrica. Entonces se utilizaba, es una dummy que se utilizaba para la práctica de la manipulación de ese tipo de llaves. Es también un aparato muy curioso. Y bueno, ahí en la colección de llaves telegráficas se le termina a uno volviendo inmanejable, no solo en el presente, sino que piensa uno, bueno, después, ¿qué va a hacer de todo esto? Habrá que ver alguna institución que le interese la historia de la radio, un museo o algo. Hablando, Sí. hablando de gente que se pueda interesar sobre lo que estás comentando, Juan Camilo, viste que, bueno, vos ya escuchaste muchos programas de Locos por el CW y la muchachada manda mensajes, ¿no? Entonces me escribe el amigo Luis, PY3DU, ¿sí? Que si está a disposición o se puede conseguir en PDF, obviamente, algo sobre lo que vos has escrito sobre la historia de la telegrafía en Colombia. Sí, claro, por supuesto, Gabriel. Amigo Luis, como lo dije, con muchísimo gusto. Por favor, me escribes a chica3cq@hotmail y Ahí a está. vuelta de correo te estoy enviando el PDF con el mayor gusto a ti y a todos los colegas que me lo soliciten. Sí, igualmente también para no generarte a vos ni a los muchachos o a la gente que esté interesada, si por ahí me lo querés enviar a mí y yo lo cuelgo para su descarga en la página del GUCW, no hay ningún inconveniente. El material Sí, perfecto. es otra variante para que con solamente un envío yo lo cuelgo en la página y la muchachada lo descarga de ahí. Muy buena, muy buena idea. Muy Agradece, buena idea. agradece mucho aquí Luis PY3DU, que siempre nos escucha. Agradece ahí la posibilidad de obtener ese material, porque a él le gusta mucho también todo ese tipo de información. Perfecto, Gabriel, muy buena idea. Eso haré. Ahí en tu ausencia momentánea hice el comentario pues que me dijiste, hablé algo del interés por la colección de las llaves telegráficas y libros antiguos de telegrafía, y quería mencionar algo que me acaba de llegar a la memoria, y es también el interés que en determinados momentos he tenido por el QRP. Ajá. Utilicé en una época y lo conservo, un HitKit HW8, un Oh, radio que ya tiene también muchos años. oh. Un amigo me ayudó a construir ese pequeño
transmisor y bueno, y receptor de telegrafía, el Rockmate, el que se pone en una pequeña caja de dulces, Exactamente. eh, Sí, señor. el de 40 y el de 20 metros. Y luego tengo, hace un buen tiempo que no utilizo, pero me encanta cuando lo uso porque tiene una recepción maravillosa, el L-Craft K1, el K1, el primero de El todos. primero, claro, Sí, el primero que salió. exactamente. Es una belleza de radio, solamente cubre la porción de telegrafía en 4 bandas y, como te digo, una excelente recepción. Y bueno, me dieron muchas satisfacciones los contactos con URP. Pero claro, también me ayudaba mucho la antena buena que tuve en una época, aunque en ocasiones también salía pues en el campo con algún dipolo o instalaciones pues más elementales, pero por supuesto algo más difícil. Y termino la parte cuando estamos hablando del honor roll y esto, bueno, es también un poco para señalar posibles caminos, posibles intereses, posibles retos que uno se pone, o algunos que llegan y uno no los sospecha tanto o no los estaba esperando. Por supuesto, la membresía a clubes y grupos es algo muy satisfactorio en la medida además en que uno pueda ayudar, porque si eso se vuelve simplemente una membresía y ya, pues bueno, pues interesante, pero no suficiente. Pero cuando uno ayuda y participa, y yo ahí tengo un mea culpa porque he andado muy alejado de un buen número de grupos a los que llegué a pertenecer, eso es muy valioso y es lo que hace y conduce precisamente, y tú lo señalaste al comienzo de la charla, pues a que los colegas se entusiasmen por la telegrafía, descubren ese mundo y no desaparezca el viejo arte de la radiotelegrafía. Entonces hay dos o tres grupos adicionales a los que finalmente me integré. Uno, el HSC, el Hotel Santiago Charlie, que es el grupo de telegrafía de alta velocidad, que es muy complicado entrar porque pues hay una serie de requisitos, es decir, no es simplemente matricule, se inscribe o pague o llene un formulario y le asignamos un número, y no, hay todo un seguimiento de contactos, de número de contactos, de duración de los contactos, de fluencia total en la comunicación a determinada velocidad, preguntas, respuestas, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es un logro maravilloso. El otro es el de usuarios de, de llaves vibros o semiautomáticas, el Bug Users Group, que promueve pues un colega norteamericano muy entusiasta de los vibros, que en ese mundo de los vibros hay maravillas de llaves. Bueno, fueron las primeras que a partir de 1904 aumentaron pues notablemente la velocidad de transmisión en ese cambio de las llaves verticales a las semiautomáticas. Y otro grupo al que vale la pena ponerle mucha atención porque es tal vez uno de los más antiguos que existe, fundado en 1938, que es el FOC, Francia, Oscar, Ah, sí. Charlie, el First Class Operators, que ese sí que es un desafío, porque ni siquiera uno debe hacer solicitud de admisión. Es más, si uno solicita admisión, con eso tiene para que lo descalifiquen. Son ellos los que están escuchando, los que están oyendo y los que después de un tiempo, de un número de contactos, de unos años, etcétera, etcétera, de todo un proceso muy cuidadoso en sus estatutos, lo nominan y hay un tiempo largo de nominación en que recibe apoyos o no los recibe o lo vetan. Es complejo. Tiene a veces un carácter que a algunos incomodan por esas razones, pero ellos hacen un trabajo muy bello y muy dedicado
por la conservación de la telegrafía, tienen actividades muy bonitas, una de ellas el Bill Windle QSO Party. Ellos hacen cosas más de carácter no competitivo, sino de amistad, de conversación, de ayuda, en fin. Bueno, es un grupo muy llamativo. Bueno, y aquí en Sudamérica, bueno, tenemos a los colegas brasileños y los argentinos que han sido tan cuidadosos en fomentar ese espíritu de unión, de amistad, de solidaridad para mantener avante a la telegrafía. Debo decir que aquí no ha sido fácil. Nuestro grupo colombiano de telegrafía pues medio subsistió unos pocos años, pero no ha sido posible después conseguir colegas nuevos que se involucraran en él. Y un poco por lo que tal vez el FT8 ha llamado, digámoslo en un término un tanto religioso, que muchas vocaciones se vayan por ese camino y no por el camino un poco más difícil de estudiar, porque pues, por supuesto para hacer telegrafía de verdad hay que estudiar, hay que tener disciplina, hay que ensayar, hay que escuchar, hay que tomar una serie de retos y lanzarse a transmitir, a tener QSOs, y bueno, con el tiempo uno va mejorando y cada vez lo disfruta más. Pero no todo el mundo pues está dispuesto, porque la vida moderna pues lleva a que la satisfacción debe ser inmediata, rápida, Exactamente. fácil. Y en la telegrafía, pues las cosas funcionan de otra forma, porque como tú lo dijiste muy bien, Gabriel, es algo obsoleto. Se mide por lógicas muy diferentes. No es la lógica de la eficiencia, no, es algo distinto. Por eso, tal vez hablábamos contigo en la antesala de esta charla de los caminos ilegales o falsos o aparentes por los que a veces opta la gente. Y uno de ellos es precisamente el de hacer QSOs pues con un computador, sin saber lo que está pasando, ni lo que se está diciendo, ni nada. Yo, por supuesto, utilizo en muchas ocasiones un llaveador con memorias para hacer llamados CQ, o en fin, o en los concursos, por supuesto, para responder o para hacer el llamado, o el 599, en fin, pero digamos, uno sabe lo que está sucediendo, qué es lo que se está diciendo, etcétera. Pero si la persona ni entiende su propio indicativo, bueno, pues ¿para qué? Somos ¿Para qué acá está haciendo telegrafía? Sí. Acá dice, porque siempre se encarga de hacer comentarios, preguntas y comentarios interesantes, ¿no? Y acá dice justamente Luis PY3DU, somos especiales obsoletos. Somos especiales obsoletos. No, claro, y la gente, pues los amigos o la familia, en fin, que ve la estación o ve la colección que tengo de llaves de telegrafía. Bueno, ¿y esto qué? ¿Para qué? ¿Eso aún se utiliza? ¿Eso cómo es? ¿Qué es eso de las ondas? Pues que la gente piensa que hoy día pues lo único que existe y lo único que sirve es Internet. Y ver que alguien se está comunicando y que está hablando en telegrafía y que eso es por la vía de una antena, unas ondas, en fin, parece tan extraño hoy día a los jóvenes y en general que, bueno, uno se sorprende. Cada vez somos una minoría, aunque hay lugares donde sí No. hay interés. No sé, por ejemplo, el CWOPS, este grupo de Estados Unidos que tiene la CW Academy, dan clases, bueno, ve uno ahí como una dinámica interesante. Yo Fíjate te diría, también que, yo te diría, disculpa Juan Camilo, ¿no? sí, Disculpa que te interrumpa. Yo te diría, me animo a decirte
y no voy a utilizar la palabra contradecirte, que no sé si somos tanta minoría. Hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, vos encendías el equipo de radio, estaba el CQWW CW Contest, y desde, no sé, ponele, te hablo de 10 metros, desde 28.000.00 a 28.133.00 no había un hueco para meterse, para poder hacer un CQ. Mal que le pese a algunos amigos, y sabe a quién me refiero, a quién estoy mencionando, ya me va a escribir algún mensaje. Y te quiero ver este fin de semana, que está el ARRL 10 metros, CW, fonía también, porque es mixto, pero te vas a la parte de telegrafía y yo te puedo asegurar que si no te gustan los concursos, este fin de semana no vayas a 10 metros a querer hacer algún CQ, porque no vas a encontrar un huequito para hacer un CQ. Entonces por ahí no sé si es tanto ahí. Si vos me permitís, con todo respeto voy a discrepar, como no sé si somos tanta minoría, no sé, no me la juego a hacerte una pulseada, pero no sé, no sé. Bueno, no, tal vez sí te hallo en parte razón y matizo un poco mi observación, el comentario, Gabriel, porque no, sin duda, cuando uno escucha en los días de concursos, la participación es impresionante, y no Ah, solamente en los grandes concursos, sino hay otras actividades de telegrafía, incluso algunas semanales, de estos concursos de un par de horas, cosas de exacto. estas, Los, donde sale una cantidad de gente. los ¿Sí? sprint, los sprint, Exactamente, los por sprint, ejemplo, ¿sí? muchísima participación. ¿Sí? La actividad que hace este grupo FOC también 2 veces al año, bueno, una participación inmensa. Entonces matizo un poco el comentario de la minoría en el sentido, tal vez porque tengo muy en la mira el caso nuestro aquí local colombiano, que Claro, no ve uno jóvenes estudiando telegrafía, dedicados a la telegrafía, muy poco. Yo estuve en la Liga de Radio de Bogotá hace algo más de un año. Me invitaron a dar una charla sobre la telegrafía, algo diferente a lo que estamos haciendo hoy, más sobre, bueno, qué es la modalidad del CW, métodos para aprender, consejos. Bueno, fue una cosa interesante y fue un buen número de aficionados, algunos de ellos jóvenes, en fin, pero no sé por qué no dan el paso a dedicarse con disciplina a estudiar, a practicar, a escuchar, en fin. Es un poco lo que está faltando ahí. Posiblemente sea culpa de uno también, que hay, no ha servido uno de Elmer, como dicen en inglés, para apoyar a quienes quieran trabajar ese bello mundo. Nosotros lo tuvimos. Yo tuve a Chicatres Yankee Hotel, que pues sin la ayuda de él, sin los consejos de él, hubiera sido más lento, más complicado, me hubiera desmotivado, en fin. Pero sí, yo creo que también tenemos en parte algo, hablo por mí, de responsabilidad en dejar sembrar alguna semilla para que se multiplique de alguna forma ese interés. no, Sí. yo coincido con vos, Juan Camilo. Acá me dice Luis, minoría, interesante lo que dice, minoría de oído, mayoría de PC, y, tengo una pregunta, que es la pregunta clásica,
de todos los viernes, Juan Camilo, que en realidad no la hago yo, porque todos los viernes que me llamaba la atención que no la hiciese, y ahora cayó, porque llegó tarde, se ve que estaba trabajando o algún compromiso familiar, que pregunta Pablo, otro amigo, el EU6 APR, porque él le encanta hacer esta pregunta, que le traslade a la gente que estamos charlando esta pregunta. La clásica de la llave. Está, bueno. Claro, me dice, recién llego. La típica pregunta que él hace a todos, que me la pasa a mí para que ellos se las haga. De las llaves que vos tenés, Juan Camilo, a la hora de elegir una con la cual más te sentís cómodo para comunicar, ¿cuál es? ¿Tenés una o te da lo mismo cualquiera? Bueno, en principio sí da lo mismo cualquiera, y como comentaba hace un momento, me gusta estar rotándolas, no Ajá. acostumbrarme a una sola ni a un solo tipo de llave, es decir, estar rotando la vertical. eh, Está también el grupo del SKCC que hace mucha actividad pues, con llave vertical, usar el vibro, usar la electrónica, usar la QT, en fin. Entonces, en primer lugar, estar rotando los diferentes tipos de llave de telegrafía, porque yo, por ejemplo, había olvidado, había descuidado muchísimo las vibros. Hace muchos años no usaba vibro, y desde hace un año o algo así empecé a usarlo, y me ha gustado mucho, me gusta mucho el sonido de la vibro, porque aún está en el control de uno, de la mano, eh, parte de la velocidad de la manipulación y el tono o el fist personal que procura el vibro. Entonces me gusta bastante, y cada vez estoy tratando de hacer más telegrafía con vibros. Entonces, de un lado está rotando, Ajá. pero por supuesto hay llaves que de alguna manera son las favoritas. Gali, Hola, Gali, hola. Gali, la italiana, la de Gali. Hay una de esas llaves que es la perla, muy buena, una llave electrónica, puede ser, es decir, iámbica, pesada, bastante pesada. Entonces cuando uno está manipulándola por la mesa, por el escritorio. A ver, Juan Camilo, a ver, Sí. sí, ahí hubo un problemita con el audio, prácticamente te perdí el último tramo. Ahí ya me escuchas, Gabriel. A ver ahora. Sí, te escucho muy bien. Ahí te estoy escuchando. Repetime la última partecita, por favor, si sos tan amable. Te decía una llave Gali, las que hace Piero Gali. No, se pierde. Eh, a ver, Juan Camilo, se pierde. No te escucho. A ver, Hola, Gabriel. A ver ahora. Gabriel, ¿ahí me oyes? Ahora sí, ahora sí. Bueno, aquí moví un poco el computador. Te decía la llave Begali Perl, las llaves que hace Piero Begali, el italiano, Sí, y hay un modelo que es la Perl o Perla, que es, por un lado, bastante pesada, de manera que no se mueve, no baila por claro. el escritorio, por la mesa, y la calidad del ajuste de los contactos es muy buena. Entonces, es tal vez la llave favorita en la actualidad. Pero Exacto. repito, me gusta estar rotando las diferentes llaves. Y es más, seguí un consejo que me dio Hans cuando empecé a transmitir por primera vez con llave electrónica, y es que utilizara la mano izquierda.
Ah, mira. Yo no soy zurdo, pero utilizo la llave, la mano izquierda para transmitir con la llave electrónica. Y seguí ese consejo y ha sido uno de los buenos consejos que me han dado porque permite tener la mano derecha libre para tomar notas, para mover los controles del radio, para lo que uno necesite hacer. Sí, es una buena técnica, pero claro, para los que no somos eh, zurdos, digamos, cuesta acostumbrarse, ¿eh? Sí, es cuestión de empezar y de hacerlo muy desde el comienzo y bueno, ahí se va uno acostumbrando. Pablo, Pero vale la pena. Pablo te agradece la información, y le decimos a Pablo que había puesto, que siempre pregunta con cuál empezó. Bueno, ya tomá qué consejo, dice Pablo. Sí, yo en algún momento... Oye, y a propósito Sí, a propósito de las minorías, acá en Colombia existía una emisora de radio, primero en AM y luego estuvo en FM, que era una emisora fundamentalmente de música clásica, ajá, lo que se suele denominar como música culta. sí, Y el eslogan de la emisora, que la emisora se llamaba HJCK, El Mundo en Bogotá, y el eslogan de la emisora era la emisora para la inmensa minoría. claro, 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 claro. Ahí de pronto llegamos a un relativo acuerdo. Es, llegamos a tal cual. Juan Camilo, eh, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, ya más de 1 hora y media. Después me retan. Igual después hay un loco que dice, no, al programa tenés que hacerlo de 3 horas. Sí, claro, vení vos acá a clavarte 3 horas acá. Este, em, había un temita que vos ibas a ir para ese lado y yo, porque tenía que hacer una cosita, tenía que controlar acá la guardia pretoriana, como la bautizó mi amigo Leucinco Bravo, con mis 3 mastines por acá, que aún así siguieron ladrando un rato. Eh, pero como ya nos estamos yendo del tiempo, a ver si podemos ser breve y si tenés ganas. Vos justamente ibas a avanzar sobre algo del tema sobre concursos, y por qué en su momento eh, te alejaste, digamos, de los concursos. Eh, y hay algo que yo me acuerdo que, eh, a ver, no es que participé, bueno, participé del, digamos, simplemente porque estábamos muy activos en ese momento en el GSW junto con Uranito, con Alberto. Aunque sea un breve comentario, y después ya terminamos. Si no, no te preocupes, por mí no hay ningún problema de tiempo, ningún afán. Me da pena de pronto con la audiencia, pero el tiempo que ustedes quieran, consideren, y cuando quieras que repitamos, lo hacemos y hablamos de más temas. Bueno, tal vez me traes entonces a colación a propósito de todas estas mm, formas de hacer radio que no deberían ser las acostumbradas. Porque, por ejemplo, también veo cosas, y aquí lo hemos visto con colegas locales y los debe haber en muchos lados, que utilizan estaciones remotas, incluso estas que se paga por internet y transmiten por ahí, para hacer contactos y aumentar en DXC, y resulta que lo están haciendo de forma remota, con yo no sé qué potencia, antenas, en fin, y queda uno sorprendido de ver después que X o Y colega tiene confirmado, voy a decir cualquier cosa, Corea del Norte en 160 metros a las 15 horas UTC, es decir, cuando no hay condiciones en la banda, en plena luz del día y demás. Exactamente. Este tipo de cosas suceden en la radio y queda uno sorprendido o no se deja de sorprender por todo lo que se ve.
pero tal vez a lo que vamos fue un poco la desmotivación por los concursos, porque por allá por el año 2008, un colega ruso, Radio Alpha 3, Charlie Oscar, estuvo operando aquí en dos ocasiones, primero 2008, primero 2007 y luego 2008, pero todo el tema salió a colación por la operación del 2008. Transmitió en el CQWW FSB en fonía como HK3 Radio Alfa. La Ujú. gente estaba muy sorprendida, HK3 Radio Alfa, ¿quién es? ¿Pero quién es? En fin. Y entonces resulta que este colega HK3 Radio Alfa, Wolfgang Torres, era una persona que no hacía HF, solamente hacía VHF, 2 metros. No tenía ni idea del mundo de los concursos, ni del de X, nada de eso le interesaba. Pero este colega ruso utilizó el indicativo de Wolfgang, compitió en el CQWW-SSB, mandó sus resultados, etcétera, etcétera. Y entonces un grupo de 20 colegas colombianos hicimos la respectiva denuncia o queja ante el Ministerio de Comunicaciones, primero averiguando si se le había otorgado el permiso a esta persona, porque además en Colombia no está permitido que una persona utilice el indicativo de otra, Lógico. de ninguna forma. Entonces se hizo la queja o la consulta al Ministerio de Comunicaciones y también se hizo la, la comité o en fin de la CQ. Y desenredando un poco la madeja, el hilo, como decimos acá, resulta que este mismo colega en el año 2007 había hecho el CQWW-CW como HK1 Alfa Radio, que era el indicativo de un norteamericano Whisky 4 Oscar India, que había sacado licencia colombiana y le alquiló la estación a este ruso, que hizo el concurso y sacó el segundo lugar. Entonces, bueno, eso se puso en conocimiento de la CQ. Y también hubo otro colega, Yankee Lima 2 Kilo Lima, que hizo el WPXRTTY en el 2006. Entonces la gente venía a Colombia, se inventaba indicativo o usaba el indicativo de otros, no tenía autorización del Ministerio de Comunicaciones, participaba en concursos, seguramente en expediciones, vaya uno a saber, y bueno, como si nada. Y así no pueden ser las cosas porque si no, ¿a dónde van a parar nuestras bandas? Se puso la queja en el ministerio, eso no sirvió para nada. La respuesta de la CQ fue que debíamos esperar la respuesta oficial del Ministerio de Comunicaciones en lugar de la propia CQ haberle solicitado a estos colegas pues que enviaran copia de la licencia, del permiso, en fin, y ya, y solucionaba el problema, pero Claro. obviamente eso no existía. Entonces fue una situación muy incómoda porque esta gente entonces salió con calumnias y cuentos de por qué el interés en descalificarlos. Fue realmente bastante incómodo, pero es una muestra del desorden. También lo comentaba con Gabriel hace unos minutos, por ejemplo, acá la banda de 2 metros, VHF, está invadida de taxistas, de mensajeros, domiciliarios, porteros, gente que no tiene, que no puede salir en la banda y la utilizan cotidianamente con sus radios portátiles o en sus automóviles. Entonces, bueno, los piratas en 40 metros, bueno, todo eso es, como se dice también por acá, pan de todos los días. Sí, quería hacer ese pequeño, que hagas ese pequeño comentario de aquello que sucedió en el 2008, porque recuerdo que fue digamos, fue una movida interesante las que ustedes hicieron, eh, y recuerdo que en aquel momento, este, el GACW, en aquel momento a la cabeza, Alberto, también brindó
digamos, se brindó la opinión, obviamente el apoyo, porque era algo totalmente justificado, ¿no? Porque era una joda, vamos a hablar como decimos acá en Argentina. Juan Camilo. Alberto y el Sí, GACW fueron sí, muy solidarios, sí, sí, sí. públicamente se expresaron, enviaron comunicaciones a diferentes grupos de telegrafía, foros de telegrafía, y bueno, eso se dio a conocer en su momento. Posiblemente ese tipo de situaciones fueron llenando la copa para que en los concursos, sobre todo en los grandes concursos, las normas se hayan y la pérdida de confianza haya crecido al punto de, tengo entendido, que hay que grabar la operación, hay que enviar una copia de la grabación de los contactos, situaciones de ese estilo que, bueno, que desafortunado, pero a esos extremos se llega Bueno, sí, por la pérdida de confianza, como dijo. claro, por la pérdida de confianza. Sí, 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 no, sí, me acuerdo que participamos activamente apoyando la posición de ustedes en aquel año, y me acuerdo que también, al igual que ustedes, nos ligamos varias puteadas. Me acuerdo perfectamente. Juan Camilo, 19:42 acá en Argentina, en Santo Tomé, Argentina. Si no me equivoco, allá son como las 17:42, ¿no? Puede ser, me estoy equivocando. Exactamente, sí, señor. Es temprano, acá también es temprano, porque ahora a esta altura del año todavía tenemos algo de sol, hoy un día muy caluroso. Realmente, Juan Camilo, lo veníamos hablando hace un par de meses. Yo te queremos agradecer con el GUCW, aquí en Locos por el CW, porque como le digo siempre a quienes participan, un día de semana, un viernes, compromisos laborales, familiares, etcétera, y sabemos que por ahí disponer de una hora y media, 1 hora 40 o lo que fuese, media hora, ya con eso es suficiente, es un esfuerzo, y te queremos agradecer el que nos hayas brindado esta casi 2 horas de charla, de sabiduría, de experiencia, y como decimos, porque siempre terminamos prácticamente comentando lo mismo, ¿no? Queda mucha tela para cortar, lo cual abre las puertas para en un futuro una nueva charla, para tocar otros temas relacionados no solo con la telegrafía, sino con la radioafición en sí. Gabriel, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Ah, ya, pensé que se había perdido la señal. No, te reitero el agradecimiento a vos, a todos los colegas y amigos que nos están escuchando. Un saludo muy afectuoso, los mejores deseos de final de año en esta Navidad, los mejores augurios para el 2026. De nuevo muy honrado, muy contento, muy entusiasmado con esta invitación que finalmente pude atender, y lo hago con mucho gusto y espero seguir haciéndolo. Voy a intentar estar atento a la actividad del GUCW y bueno, quedo muy contento también. Espero que de la misma forma y que hayan cumplido las expectativas. Bueno, sí. Dame un segundo, que justo le acaban de traer a mi hija. Si querés seguir un ratito, un minutito más, y yo recibo a mi hija. No te preocupes. No, tal vez señalar, y de pronto puede ser tema de conversaciones futuras, pero para quienes ustedes no les conozcan y son relativamente fáciles de conseguir en internet, hay unos libros que pueden ser de gran ayuda. Está el de El arte y las destrezas de la radiotelegrafía de Bill Pierpont, Nancy Zero Hotel
es Francia Tango, el arte y la destreza de la radiotelegrafía, Bill Pierpont. Y está un bello libro de Carlo Consoli, Kilo Cero Yankee Golf Japón, que es el del Zen y el arte de la radiotelegrafía, que son muy útiles, no solamente en términos de técnicos y de la telegrafía, sino en el caso de Consoli, la telegrafía también vista como una forma de vida. Y eso me lleva a otra recomendación, que es un libro que dice Rutkowski, Nancy Whiskey 6, Víctor, un libro que se llama, pues aún no lo han traducido, de CW Way of Life, el camino de vida de la telegrafía, o la telegrafía como una forma de vida. Libro muy interesante también, porque en este caso, y a diferencia del de Pierpont, que es un libro de hace muchos años, el de Rutkowski, digamos, contradice y muestra otra serie de facetas en torno a cómo una persona aprende la telegrafía, cómo se genera ese vínculo entre la mente, la mano, el manipulador o el llaveador y el aprendizaje de la telegrafía. Te hago una pregunta. Y lo recomiendo muchísimo. Te hago una pregunta, Juan Camilo, y las disculpas. No te preocupes. Pero es así, llega mi hija y acá la guardia pretoriana la va a recibir y bueno, como sucede casi todos los viernes. Te hago una consulta, Juan Camilo. Los libros que estás mencionando, ¿solamente se pueden conseguir, digamos, físicamente? O sea, que se entienda la pregunta. ¿Hay posibilidades de conseguirlas vía online? Porque sería muy interesante, porque hay mucha gente que realmente le gusta, digamos, todo ese tema, ¿sí? Entonces por ahí sería interesante con tiempo, no digo ni hoy ni mañana, poder contar con esa información, como te dije hoy con respecto a la otra info que también por ahí te preguntaron si se podía obtener. Colgamos esa información en la página del GUCW, porque es información de que a mucha gente le puede interesar. Sí, por eso lo menciono y vale la pena. En el caso del libro de Pierpont y en el de Consoli están en internet, se pueden descargar, están los PDFs, perfecto. Incluso creo que se pueden divulgar libremente, ahí lo dice, porque tienen el interés común precisamente de divulgar la telegrafía. Perfecto. El de Rutkowski, creo que sí, ese se debe comprar. Yo lo tengo físicamente, pero creo que también se puede comprar como libro electrónico por Amazon. Y no es costoso. Bien. Lo recomiendo muy positivamente. Cuando yo te envío los datos exactos para que los busques y lo pongas en la página del GUC. Claro, sí, con tiempo. Acá te manda saludos también y que agradece la información y la aclaración del tema de los libros. Otro amigo que nos escucha desde el primer programa, Cristian, el querido Cristian L1 de XG, ¿sí? Que nos escucha siempre. Si está en la casa, nos escucha de la casa. Si está en el trabajo, nos escucha del trabajo. Y si se está yendo del trabajo a la casa, que a veces le toca por lo que me ha contado, inclusive en bicicleta, se calza los auriculares, pone la aplicación en el celular de la radio y se hace 20 kilómetros, según me dijo él. No sé si serán 20, 10 o 3 cuadras, ya ahí ya no sé, ¿viste? Pero escucha el programa también a través del celular. Juan Camilo, para terminar, nuevamente el agradecimiento, el abrazo no solo para vos, el cariño para toda la familia allí en Medellín. Me quedo tranquilo que puedo ir y hacer un
ARRL, un WW, un WPX, con tu licencia y nadie me va a decir nada, no voy a tener problema, eso me quedo tranquilo. Muy bien. Claro, y bueno, sí. No, en serio, fuera de broma, pero me quería tocar ese temita. Me da para cortar mucho. El abrazo y bueno. 20 kilómetros, me dice. Nada, me dice acá que dice que se bicicletea 20 kilómetros escuchándonos a nosotros. No, Cristian, no te creo. Deben ser 20 metros. No, si le seguimos contestando a estos muchachos, Juan Camilo, no terminamos hasta las 10 de la noche. El abrazo, Juan Camilo, el cariño enorme a toda la familia y el agradecimiento. Me volveré asiduo escucha de Locos por el CW. Te repito los mejores deseos de feliz año para los amigos y colegas que nos escuchan, para tu familia colombo-argentina. Exactamente. Y bueno, larga, muy larga vida para el viejo arte de la radiotelegrafía. Listo. Y bueno, felices fiestas, obviamente, ¿sí? Felices fiestas para vos, para toda tu familia, que pasen una feliz Nochebuena, una excelente Navidad, un feliz Año Nuevo, comenzar el 2026 de lo mejor. Te mando un gran abrazo y nuevamente, y aunque sea redundante, el agradecimiento. Gracias, Gabriel. Fuerte abrazo. Y así terminamos. Viernes 12 de diciembre. Sí, escuchaste bien. Viernes 12, ya se va el 2025. Penúltimo programa. Ya no doy más de la garganta. Se viene el último programa la semana que viene con Charlie Eco 7 Sierra Whisky, con Eduardo de la isla de Chiloé, que va a ser el último programa del año porque ya lo comenté. El 26, viernes 26, tenemos eventos por aquí. A veces hay que trabajar. Así que no nos veremos no nos escucharemos hasta el 2026. ¿Cuándo en el 2026? Ya te lo dije la semana pasada, te lo dije hoy y te lo digo ahora. Esperanos hasta marzo. Enero, febrero, olvídate. Gente, el abrazo, realmente el agradecimiento, como siempre, por escucharnos, ¿sí? Ya sea en estos momentos en vivo, como mañana, que ya subimos la charla en nuestro canal de YouTube en Punto Cero Radio. Esto fue Locos por el CW, el cariño para todos. Continuamos con buena música.